vez que se conocía la decisión del Tribunal de Apelación Cuarta Sala, queríamos también tener su impresión en torno a esto relacionado al señor Miguel Cuevas. ¿Cómo está antes que nada, fiscal? Y gracias por atendernos, ¿verdad? Hola, buenas tardes, doctor. ¿Nos escuchás? Parece que tenemos algunos inconvenientes técnicos. Sí. Volvemos en breve con el pero, fiscal Luis Villano. Dale. Ahí lo escuchamos. Ahí está. Estaba por ahí el... Ay, no. Justo. No tenía que cantar victoria. La tecnología es complicada. A veces. Más todavía en este tipo de ocasiones. No, y por sobre todo hay lugares donde de repente se dificulta también la comunicación. No, y en el Palacio es un clásico. ¿Verdad? Claro, especialmente. Ahí en minutos vamos a entrar otra vez en contacto. Justamente un pequeño inconveniente con el que estábamos teniendo ayer, también así Sí, recuerdo con nuestro algo entrevistado. similar. Y en el caso del doctor Cacabello sí que era un poco más complejo porque nos decía claramente que no tenía todavía idea de lo que señalaba esta decisión del tribunal. Bueno, ya estamos nuevamente, doctor. Disculpe una larguísima introducción, pero más que nada agradecerle su tiempo, ¿verdad? Sí, cómo no, no es molestia. Y bueno, yo el día de ayer yo he recibido electrónicamente la notificación del Tribunal de Apelación Cuarta Sala, donde se confirma la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia. En ese hay que tener en cuenta que se planearon dos apelaciones. La defensa de Miguel Cuevas había apelado la decisión del tribunal en el sentido de que se le condenó a 5 años al señor Miguel Cuevas por el hecho punible de enriquecimiento ilícito. También hay que recordar que el Tribunal de Sentencia también resolvió absolver al señor Cuevas por el hecho punible de declaración falsa, motivo por el cual también nosotros efectuamos también nuestro recurso de apelación especial. Y finalmente, la Cámara de Apelación tomó su decisión y confirmó in totum la resolución del juzgado del Tribunal de Sentencia. Nosotros estamos conformes, Marta. Si bien nosotros hicimos un recurso, nosotros en un principio habíamos tenido, no hablo de una disconformidad, pero sí estábamos en desacuerdo con la absolución del señor Cuevas en el hecho punible de declaración falsa. Nosotros consideramos que sí, el juicio de eso se demostró, pero sin embargo, es por eso que nos sometemos a un proceso judicial, en la cual las partes, entiéndase, de defensa, Ministerio Público, plantean sus requerimientos. Y bueno, y es un tribunal que ya había fallado. Para nosotros un fallo bastante importante. Se ha demostrado de que el señor Cuevas, a lo largo de su ejercicio de la función pública, tuvo un acrecentamiento patrimonial bastante considerable, y eso fue a través de medios probatorios que fueron diligenciados en juicio y demostrados. Y eso ya fue confirmada nuevamente por un tribunal de sentencia. Sabemos que seguramente la defensa podrá recurrir como una última instancia ante la Corte Suprema de Justicia, pero ya son dos instancias las cuales entonces ya en forma uniforme se toma la posición de esta condena. Bueno, de hecho el abogado ya de alguna forma anticipaba esta decisión, y para precisar estamos hablando de 1.934 millones de guaraníes que básicamente no pudo justificar el diputado, ¿verdad? El exdiputado. Efectivamente. Ese es el monto por el cual el Tribunal de Sentencia determinó. Hay que recordar que el Ministerio Público ha hablado de una suma superior, pero vuelvo a decir, eso es la base de un proceso judicial. En un proceso judicial se discuten pruebas, y nosotros ya haciendo un análisis, nosotros estamos conformes de la obtención de una condena, porque esto fue algo bastante difícil. Hay que recordar cómo fue esta investigación. En la etapa de investigación yo no fui el único fiscal en esta causa, existieron varias recusaciones que impedían el normal transcurso de la investigación. Posteriormente, inexplicablemente, en la audiencia preliminar hubo un intento. ¿Por qué no? Porque en esa audiencia se había cercenado dos pruebas importantes, lo cual nuevamente nosotros pudimos revertir en el juicio oral y pública como prueba de inclusión probatoria por corresponsabilidad en derecho, y pese a ello entonces nosotros fuimos adelante. Hay que recordar también de que una perito no podemos
no sabemos por qué razón y bajo qué sentido, quitó una conclusión totalmente inexplicable, lo que motivó la realización de una nueva pericia, y con esa pericia nosotros fuimos a juicio. Pero no solamente el perito del Ministerio Público que afirmaba la diferencia brindó su declaración de juicio. También esa misma perito del Ministerio Público, por el cual nosotros rechazamos su conclusión conjuntamente con otros peritos, y todas estas pruebas fueron valoradas y refutadas en el juicio oral y público, lo que culminó con la condena que dije y con la diferencia patrimonial que vos acabas de manifestar. Doctor, la confirmación de la sentencia, al menos yo siento así, ¿verdad? Obviamente es bueno, pero se dio un poco rápido, podemos decir, porque el juicio había culminado, si no me falla la memoria, en septiembre, ¿verdad? Es así, es como decir, cierto. Y bueno, es un fallo, estamos muy conformes con ello. Claro. La verdad, nosotros el día de ayer nos enteramos de una cuestión bastante importante en la cual ni el Ministerio Público había solicitado la condena y el comiso de bienes Sí. por el valor, ¿verdad? Sí. Eso, pero además de eso, el Tribunal de Sentencia tomó la decisión de, además de ello, establecer la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años. Eso significa que él primeramente debe cumplir los 5 años de pena privativa de libertad y posteriormente 5 años más de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Claro, lo que iba también un poquito, doctor, es, así como llama un poco la atención también que haya sido rápida la confirmación, obviamente digo llama la atención, pero positivamente, es importante que el Poder Judicial en cierta manera también imprima celeridad a este tipo de casos, que también en su momento en la etapa preliminar costó llevar adelante la audiencia en la cual se resolvió la elevación a juicio. Recuerdo que se habían excluido pruebas también. De igual forma, con eso el Ministerio Público, representado en tu persona, afrontó el juicio oral y se obtuvo una sentencia importante, podemos decir también, muy importante, doctor. Es muy importante, una precisión que quise decirte, es cierto, como vos bien dijiste, nos excluyeron pruebas la preliminar y logramos revertir eso en el juicio, Sí. con la inclusión nuevamente de estas pruebas. A través de eso, de ellos logramos la condena. Y sí, fue un arduo trabajo, estamos muy conformes y no podemos dejar de decir de que la decisión del Tribunal fue una decisión valiente y como vos bien dijiste, debemos aplaudir cuando el órgano judicial se expide de una forma rápida. Eventualmente también a la parte que se considere agraviada, le asiste el derecho, como ya creo que anunciaron, de plantear el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte, que bueno, que es algo previsto, es un derecho que tienen y que nosotros estaremos dispuestos también a contestar cuando a nosotros se nos corra traslado. ¿Pudiste leer ya el fallo, doctor? Porque creo que es un poco extenso también, ¿verdad? El fallo de la Cámara, te pregunto. Sí, leímos. Lo que pasa que concretamente, punto por punto, porque la defensa planteó numerando agravios. Sí. El Tribunal de Sentencia, si bien la decisión fue por unanimidad, el preopinante y una miembro, que es la doctora María Belén Agüero, en forma coincidente, ellos empezaron a contestar punto por punto el alcance de los supuestos agravios. ¿Por qué? Porque hay que entender que la apelación ya no es más una revaloración de pruebas. La Cámara no puede valorar nuevamente cosas que ocurrieron en un juicio oral. Solamente en un juicio es cuando se discuten las pruebas. Lo que la Cámara puede eventualmente, ante un recurso, es si hubo una violación de un derecho fundamental, un vicio que amerita la nulidad. Y punto por punto, la Cámara refutó esas afirmaciones. Y finalmente también el doctor... no estoy viendo el apellido, el tercer camarista. Creo que es Arnulfo Arias. Arnulfo Arias, el doctor Arias es el que también, para el preopinante creo que fue el doctor Fleitas, como vos decís. Y el doctor Arnulfo Arias nuevamente, si bien se adhería plenamente a los puntos, nuevamente él hace otra vez un análisis de los distintos agravios, sosteniendo de que y quizás ese fue el motivo por el cual la decisión fue rápida, porque ellos consideraron que no había méritos para anular una resolución judicial
y por esa razón esa resolución debía ser confirmada. Ese fue a grandes rasgos el análisis de la Cámara. Claro, y lo que cuestiona un poco también la defensa, doctor, y de hecho lo hizo también en estos días que salió la absolución del ex fiscal general, porque hablaba también de los mismos peritos, y el abogado defensor cuestiona principalmente el trabajo pericial, doctor. Sí. Respecto a eso, te consulto porque todavía honestamente no pude leer todo el fallo. Entonces te consulto si es que la Cámara de Apelación eventualmente hizo alguna apreciación sobre el trabajo pericial que al menos para el Tribunal de Sentencia se tomó, creo que en estos términos incluso decía como una suerte de verdad absoluta. Bueno, no, en realidad la Cámara no puede valorar o establecer el valor de una prueba. O Claro. sea, lo manifestado por los peritos, que fue cuestionado por la defensa, no puede ser. La apelación se suscribió sobre supuestos vicios. A lo mejor lo que la defensa, por ejemplo, atacó es de que no se debió admitir las pruebas cuando el Ministerio Público quiso incluir. Claro. Eso podría ser. Claro. Y eso justamente, claramente el tribunal dijo de que acá no existió ni un agravio, porque lo que hizo el tribunal nomás es decir, que la defensa no pudo demostrar cuál era la ilegalidad, porque el incidente de inclusión procesalmente era algo válido y la decisión del tribunal de admitir esas pruebas no generaba agravio a nadie. ¿Por qué no generaba agravio a nadie? Porque a la larga lo que dicen los jueces, bueno, queremos saber de qué se tratan esas pruebas y después nosotros vamos a determinar si es coherente o no, ¿verdad? Entonces en cuanto a la admisibilidad o no de las pruebas, entonces eso sí fue refutado. Ahora, sobre los peritos, yo tengo un punto, o sea, yo no puedo hablar del fondo de un proceso que no conozco, que es el caso del ex fiscal general del Estado. Sí. Sí, pero lo que a mí me extrañó poderosamente la atención, la manera, porque yo escuché a través también de los medios, cómo se atacó las conclusiones de dos peritos, que estamos hablando de Mateo Nakayama y de Javier González. Y bueno, esos peritos, eso no es solamente mi apreciación, cualquier ciudadano puede, creo que, utilizar las herramientas informáticas, ¿verdad?, para ver por qué el juicio oral se desarrolló oralmente. Y ahí va a quedar demostrado la capacidad, la sobriedad, la profesionalidad de estos peritos. Habría que ver en los argumentos de ese juez que atacaba tan personalmente la labor de ese trabajo pericial. Y bueno, y si él tiene pruebas de lo que dice, bueno, no sé, lo que yo sí puedo decir es que estos peritos con total profesionalidad demostraron y desvirtuaron las otras pericias que por el cual se obtuvo esta condena. Llaman poderosamente la atención de que normalmente en un proceso judicial un perito toma una posición y otro perito toma otra posición. ¿A qué quiero llegar? Es más, nosotros logramos en un juicio oral y público pasar por tierra el argumento de una perita propuesto por el mismo Ministerio Público. Ahora, no por eso se piden los antecedentes del perito que tiene una posición diferente de otro. Pues es muy llamativa la forma en cómo que ese tribunal, entonces, por lo que yo escuché de los medios de que iban a enviar sus antecedentes, creo que al Ministerio Público. Y bueno, si tiene las pruebas que dice tener, bueno, veremos. Pero si es por una forma de justificar nomás una decisión judicial, es una cuestión bastante preocupante para el desarrollo normal de un proceso judicial. Y mira, qué interesante lo que nos estás diciendo, doctor, porque realmente, al menos en las redes, como el juicio se transmitió, de hecho la gente puede ver, muchas personas hicieron comentarios respecto a la manera en la cual el tribunal justificó, digamos, esa decisión, ¿verdad? Obviamente no te podemos pedir que hables a fondo de una causa que evidentemente no es tuya, doctor, pero también nos quedamos un poco con esa apreciación tuya, ¿verdad?, respecto a la decisión de remitir los antecedentes de los peritos, porque también los jueces en ese caso hablaron de otras causas en las cuales intervinieron estos dos peritos, por ejemplo. Y bueno, yo lo que puedo hablar es de que él intervino en esta causa, ¿verdad? Y en esta causa tuvieron un desempeño brillante. Y eso pueden decirle que es la posición subjetiva fiscal. Yo creo que al mirar completamente y concretamente, no como algunos mensajes de Twitter que yo vi que solamente se extrae lo que se quiere escuchar y solamente pero si uno realmente quiere, tiene un interés, entiéndase estudiantes de derecho, entiéndase abogados que quieran, teniendo en cuenta que estamos hablando de un caso bastante complejo, se darán cuenta de la profesionalidad y la capacidad, porque
el, quiero decir, en el caso de Nakayama y en el caso de González, fueron los únicos peritos que en ningún momento rectificaron su trabajo. Lo que ellos hicieron en algunos casos fueron a pedido del tribunal algunas peticiones más. Los otros peritos, como el caso de Víctor González, que es el propuesto por la defensa, el caso de María Álvarez, la licenciada, que era, si bien era propuesta por la Fiscalía al principio de la etapa preparatoria, nosotros rechazamos ese argumento. A ambos peritos, ambos tuvieron que rectificar su trabajo. Y eso no lo digo yo, eso con el mera observación del juicio, eso se va a poder notar, y ese fue el criterio y el argumento de un tribunal especializado de sentencia. Vuelvo a decir, yo no puedo saber, yo no seguí el juicio oral del señor Díaz Verón, yo no puedo saber, pero me llama poderosamente la atención porque son peritos excelentes y ellos no solamente en este caso, sino en otros casos en donde también hubo condenas por otros tribunales. Así mismo, doctor, y otro punto que quería consultarte también es respecto otra vez al fallo de este tribunal de apelación, ¿verdad? Esta vez en lo que tiene que ver con la declaración falsa. La Fiscalía apeló, pero ahora confirma el tribunal la decisión del colegiado inferior, ¿verdad? De que no es típica la conducta. Eso es lo que había concluido el tribunal de sentencia, ¿verdad, doctor? Sí, por ahí nos refrescas la memoria. No, en realidad no. Bueno, esa era la posición de la defensa que decía que la declaración falsa no era una conducta típica, o sea que no era un delito. No, lo que el tribunal dijo es de que no se pudo demostrar probatoriamente la verdad, entonces les absolvió. O sea que es cierto, la Fiscalía acusa como delito, para ellos sí se puede, porque la discusión siempre fue, eso está en corte. Algunos dicen que la declaración falsa como delito, o sea, por no presentar declaración, por mentir en una declaración jurada de la Contraloría, no es una declaración falsa como está en la ley, porque la declaración falsa como está en la ley, según algunos tienen criterio y era el criterio de la defensa, de que es cuando se habla de una declaración falsa, de un testigo que se le toma por escrito, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces, por eso decía, entonces lo que la Fiscalía pretende con este hecho, presentar una declaración jurada de la Contraloría, no se adecua al artículo de declaración falsa. Ahora, esa fue su posición desde un principio de la defensa. El tribunal lo que dijo no, o sea, lo que el tribunal dijo no. La Fiscalía acusa por declaración falsa, pero no presentó suficiente elementos de prueba que demuestren eso, y ante esa situación nosotros absolvemos. Eso es lo que dijo, o sea que es diferente. No, vuelvo a decir, nosotros estábamos en desacuerdo, por eso apelamos, pero bueno, ya la Cámara confirmó y nosotros terminamos, bueno, de hecho que un jurista siempre, o un profesional siempre acepta el fallo judicial, simplemente tiene el derecho de discordar y hacer el uso de la. Pero ahora con esta confirmación nosotros ya no vamos a otra instancia. Respecto al comiso, doctor, eventualmente queda firme la decisión. ¿Cómo se va a efectuar ese comiso? ¿Hay bienes, hay dinero que está asegurado, que pertenece al señor Miguel Cuevas o no? Sí, o sea, nosotros se conforme al cuaderno de investigación fiscal, nosotros tenemos bienes, ganado, inmuebles, ¿verdad? Y que es por el valor total de la falta de correspondencia patrimonial por el cual fue condenado. Creo que es 1.900 y algo de millones. Ahora, aún está firme la resolución. ¿Por qué? Porque aún le asiste a la defensa la posibilidad de acudir por última instancia a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese comiso todavía puede ser ejecutado porque aún está firme. Marta, Juan, ¿alguna pregunta para el fiscal? No, estaba escuchando muy atentamente y bueno, de hecho ayer cuando hablábamos con el doctor Cacabello, él justamente se refería a su objeción desde un primer momento con respecto a las pericias. La verdad que no planteó ningún otro punto en torno a la acción que van a presentar ante la Corte Fiscal. Se resalta entonces la conformidad por de pronto del Ministerio Público y bueno, básicamente ustedes aceptan y acatan correctamente la decisión, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos muy conformes por la condena, si bien no se obtuvo todo lo que se pretendía,
pero hay momentos también en que uno también debe aceptar los fallos para que finalmente entonces esto se materialice, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, si bien podíamos nosotros ir a accionar a la Corte por la declaración falsa, ya es esto extender en demasía y esperar efectivamente de que finalmente se aplique la pena privativa de libertad por un lado y por otro lado también se ejecute el comiso. Doctor, aprovechando también para consultarte, quiero cambiar un poco de tema, así breve nada más. ¿Qué pasó del caso de esta condena que logró también la Fiscalía en contra del ex ministro Miguel Óscar Bajac? Esto está apelado, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente, ahí también se logró una condena histórica y bueno, eso está pendiente en la Cámara, o sea que la defensa planteó las defensas en realidad, pues son dos procesados, sí, ¿verdad? Y se plantearon el recurso de apelación especial, se contestó la apelación y está aún pendiente en Cámara. Pero la Cámara ya está integrada, doctor, ¿no recordás por si acaso? No, tiene que estar nomás lo integrada, porque normalmente en el proceso, cuando ya en un proceso judicial, una Cámara de apelación actúa durante la investigación, durante el proceso. Es la Cámara que finalmente siempre, salvo que exista algún tipo de recusación por alguna de las partes. Claro. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y por todos los datos. Muy, muy amable como siempre, doctor Luis Piñanes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan todo un buen resto de jornada. Igualmente, doctor. Igualmente. Usted está escuchando PDS.